Bien, buenas noches con los presentes. Bien, vamos a continuar con la sesión de hoy. Ahí está. En la anterior sesión nos habíamos quedado en la partida de excavaciones para zapatas de manera manual, en el cual habíamos estado analizando la zapata, ¿ok? La zapata Z3, ¿correcto? Nos vamos por este lado. Vamos a verificar. Tenemos acá la zapata Z3, ¿correcto? Como había indicado en la primera sesión, vamos a analizarlo elemento por elemento, ¿ok? Zapatas, cimientos corridos, ¿ok? Si en los planos de estructuras figura vigas de cimentación, ¿ok? Cisternas o cualquier otro elemento estructural, ¿ok? Estas se van a metrar de igual manera como hemos venido metrando, ¿ok? A ver, un segundo, por favor. Bien, a ver, disculpen que tiene un problema ahí. Listo, listo. A ver, me confirman por favor si pueden escuchar. Sí, me confirman, ¿se puede escuchar? Ok, sí se escucha. Correcto, listo. Listo, avanzamos. Sí, perfecto, ok. Listo, continuamos. Vemos, estamos analizando la zapata 3, ok. Zapata Z3, ¿correcto? Bien, en el cual esta zapatita, vamos a ir compartiendo ahí ambas pantallas, ¿correcto? En el cual habíamos analizado la zapata 3. Esta se ubica en los ejes DD, ¿correcto? Y entre los ejes 2, ¿ok? De manera horizontal el eje D, de manera vertical el eje 2, ¿correcto? Esta es la zapata Z3. Esta zapata Z3 la tengo por este lado como detalle de zapatas, ¿correcto? Esta zapata tiene de 1 por 1,20, ¿correcto? En el cual me muestra el siguiente corte, el corte BB, ¿ok? Hasta ahí ya tengo las dimensiones, largo y ancho, 1 por 1,20, ¿correcto? Me falta la altura de excavación. ¿Cómo lo encuentro? De acuerdo a este corte BB. Me voy acá a los cortes. Corte BB, corte A. Para nuestro caso es el corte BB, en el cual habíamos indicado que respecto al nivel de terreno natural nosotros vamos a realizar la excavación. ¿Ok? Tenemos por acá el nivel de terreno natural. ¿Listo? A partir de ahí yo voy a generar la excavación respectiva. ¿Cuánto es esta altura de excavación? 1,10. ¿Ok? 1,10 m. Nivel de fondo de zapata. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Tenemos la medida de 1,10 m, ¿correcto? 1,10. Ahí está. Listo. Haciendo un parcial, ¿no? La multiplicación de estos tres datos, 1,20, 1 m por 1,10. ¿Listo? Bien. Listo, listo. Bien, continuemos. Siguiente zapata. Analizamos nuestro plano de cimentación, ¿correcto? En el cual la siguiente zapata viene a ser la zapata Z2. Voy acá a agrandarlo. Listo. Zapata Z2. ¿Ok? De manera general, esta zapata Z2, la ubicación va a ser la intersección de los ejes, ¿correcto? En este caso es el eje CC y el eje 22. Ahí se ubica nuestra zapata Z2, ¿correcto? Ahí está. Nos vamos acá a la plantilla, tenemos entre los ejes 22 y entre el eje CC. ¿Quién se encuentra? La zapata Z2, ¿ok? Cantidad es una sola zapata. ¿De qué medidas es la zapata 2? ¿Ok? Bien, lo podemos acotar aquí. Ahí está. 1,20.
¿Por cuánto? Por 1,20, ¿correcto? Es una zapata cuadrada. ¿Listo? Colocamos aquí 1,20 por 1,20. ¿Listo? ¿Cuál es la altura de excavación? Nos vamos acá al detalle de zapatas. Nos ubicamos en la zapata Z2 de 1,20 por 1,20 y acá nos muestra el corte AA. ¿Listo? Nos vamos aquí al corte AA. Ahí está. Y verificamos el nivel de terreno natural. ¿Ok? Tenemos acá el nivel de terreno natural. ¿Listo? Tenemos por este lado la altura de excavación y en el cual nos muestra que el nivel de fondo de zapata va a ser 1,10. ¿Ok? Entonces de igual manera colocamos altura 1,10. Listo. Siguiente zapata. Siguiente zapata ubicada en el eje BB. Ahí está, eje BB y el eje 22. ¿Correcto? ¿Quién se encuentra? La zapata Z1. Eje 22 entre BB, Z1. ¿Correcto? De igual manera, bien lo acotamos aquí en la planta de la cimentación o bien nos vamos por el detalle de zapata. Esta zapata Z1 es de 1,30 por 1,30. ¿Correcto? 1,30 por 1,30. ¿Listo? Es el mismo corte AA, por lo tanto es la misma altura, 1,10. Siguiente zapata y última zapata, tenemos la zapata ubicada entre el eje AA y el eje 22. ¿Correcto? ¿Quién es esa zapata? Z3. ¿Listo? Z3, la zapata Z3 ya lo habíamos analizado, es de 1,20 por 1 metro y tiene una altura de excavación de 1,10. ¿Listo? Hasta ahí culminamos con la parte de excavaciones de zapatas, haciéndonos un total de excavaciones de 6,08, ¿no? 6,08. ¿Qué sucede, ingeniero? Como muchos me preguntaban en la anterior sesión, ¿qué sucede, ingeniero? Si yo tengo mi nivel de terreno natural, ahí está, ese es lo que yo encuentro en el terreno, ¿ok? ¿Listo? El estudio de mecánica de suelos me indica que este es un terreno, digamos, arenoso, ¿ok? En el cual al momento, vamos a poner un ejemplo, en el cual al momento de realizar las excavaciones, pues, digamos, las caras laterales o los contornos de la excavación tienden a desmoronarse, a derrumbarse, ¿no? Y no nos dan la geometría que requerimos, ¿no? Si es una zapata de 1,20 por 1,20, no nos da. En el cual al momento de excavar, ¿no? De repente, lo que nosotros queremos es esto, ¿ok? Lo que nosotros queremos de repente es esto de aquí. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos, pero de repente, al momento de realizar la excavación, ¿no? Este se tiende a desmoronar, ¿no? De repente se tiende a desmoronar por acá. Si llego acá a la base, y por acá se tiende a desmoronar. ¿Ok? En este caso, mi zapata de repente, vamos a poner por aquí, de repente mi zapata, ahí está la zapata, ¿listo? Vamos a indicar que esta zapata es de 1 metro, ¿ok? De 1 metro y acá tiene una altura de un peralte de 60 centímetros. ¿Ok? Ingeniero, ¿qué sucede ahí? ¿Ok? Entonces, va a haber casos en el cual, si bien es cierto la normativa, y nos vamos aquí siempre revisando la normativa, que nos indica el volumen total de excavación para cimentaciones se obtiene sumando los volúmenes de cada partida. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo por ancho, por altura de excavación o la geometría que le corresponda, ¿correcto? O la geometría que les corresponde. Si es un, digamos, vista en corte, en elevación, si es un rectángulo, vamos a adoptar esa excavación a esa geometría rectangular. Si es un cuadrado, de igual manera, ¿ok? Si es un trapecio, ¿ok? Bueno, el elemento puede ser trapecio, ¿ok? Una forma de trapecio, pero la excavación siempre se va a mantener en altura, ¿no? Constante. Entonces, ¿qué sucede en ese caso cuando nosotros tengamos ese tipo de terrenos? Y eso siempre, al momento de realizar los metrados, se solicita siempre el estudio de mecánica de suelos, ¿ok? Para ver el tipo de suelo. De repente nosotros podemos asumir una excavación regular, normal, ¿ok? Que se preste bajo las condiciones de esta forma, ¿ok? Y sin embargo, a la hora de ejecutar, ¿no? Nos encontramos con este tipo de suelos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Uno, miren, ¿qué sucede si yo en mi metrado considero esta forma? ¿Ve? Bonito la forma, normal excavo, perfilo,
inclusive no necesito encofrados aquí, laterales de esta zapata, simplemente contra el terreno hago mi vaciado, ¿ok? Pero al momento ya hago mi metrado, ¿ok? Procedo a hacer mi presupuesto, ¿ok? Listo. Para el tema de la zapata tengo excavación, tengo acero, tengo concreto, ¿ok? Me voy a campo, empiezo a excavar y me doy con la sorpresa que el terreno no adopta la forma, esta forma que he colocado aquí, ¿no? De estas paredes en forma recta, ¿no? Verticales, sino estas tienden a desmoronarse, ¿ok? Entonces, miren en una primera etapa lo que yo consideré excavación, miren, consideré la excavación, listo. Consideré qué más, consideré el acero de esa zapata, ¿ok? Consideré el acero y consideré el concreto, ¿ok? Listo, ese fue bueno, además de muchas otras partidas que se vienen analizando, ¿no? Pero a nivel de esta zapatita, tengo estas 3 partidas. Empiezo a ejecutar y me doy la sorpresa que tengo esta forma, ¿no? Esta forma irregular, el terreno se desmorona. Entonces aquí, ¿qué partida empieza a adicionarse? La partida de encofrado. Pero ingeniero, yo no lo consideré en el presupuesto, pues entonces es perjudicial, ¿no? No consideraste eso, te aprobaron el presupuesto y ahora ¿qué sucede, no? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Te van a dar un adicional por el tema de encofrados? Ahí ya va a depender mucho, no del sistema de contratación, ¿no? Entonces, bajo ese detalle, por eso siempre es recomendable verificar el estudio de mecánica de suelos. En ello nos va a determinar el tipo de suelo, ¿no? En el cual se va a cimentar. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de suelo arenoso o de repente que no adopta la geometría del elemento? Entonces, ahí nosotros debemos hacer, digamos, una excavación, ¿no? Digamos, a criterio, ¿no? Entonces, si esta se va a desmoronar, entonces va a conllevar que necesitamos hacer el encofrado. Ahora, al hacer el encofrado, yo no voy a, pues, a realizar una excavación así, ¿no? No. En este caso, yo no voy a poder realizar encofrado. Por lo tanto, yo voy a hacer otro gráfico por aquí. En este caso, yo puedo retirarme de repente 50 centímetros, ¿ok? 50 centímetros a este lado, ¿ok? Por lo tanto, mi zapata va a estar en este sentido, ¿ok? Ahí va a estar mi zapata. Y yo voy a tranquilamente poder encofrar las caras laterales de la zapata, ¿correcto? Voy a poder encofrar las caras laterales de la zapata, ¿listo? Y de esa manera posterior poder realizar el vaciado de concreto. ¿Ok? Entonces, ahí adicionamos aproximadamente 50 centímetros, ¿ok? A cada lado. ¿Ok? A cada lado. Entonces, ahí consideramos esta figura, ¿ok? Aquí básicamente ya aplica el criterio, ¿no? Anteriormente, ¿qué hacíamos? Teníamos la zapata, ¿correcto? Teníamos la zapata. Esta zapata vamos a indicar que era de 1 metro, ¿ok? Por 1 metro. Y la altura de excavación, si era así de forma recta, vertical, nos vamos a indicar que era de 1,50, ¿no? La altura a excavar. Pero en este caso ya no tengo esa geometría, ¿ok? Entonces yo puedo adoptar aquí una figura trapezoidal, ¿ok? En el cual pues tengo 50, esto de aquí tengo que es 1 metro, ¿ok? Esto yo puedo trabajarlo mediante talud, ¿no? Voy a considerar aquí taludes, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí yo voy a adoptar esta geometría. Voy a adoptar toda esta geometría de aquí. ¿Ok? Toda esta geometría de aquí. ¿Ok? Voy a adoptar toda esta geometría porque por el ancho, en este caso por el ancho de la zapata. ¿Ok? Por el ancho de la zapata. ¿Ok? El ancho de la zapata viene a ser de 1 metro. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la forma, digamos, como segundo método, ¿no? Mediante áreas, ¿no? Áreas de acuerdo a la geometría, ¿no? Que se pueda, digamos, manejar, ¿no? Dentro de campo, ¿no? Aquí se agrega 1 metro, que es la dimensión de la zapata, más 50 centímetros a cada lado, para, digamos, facilitarme, ¿no? Al momento de encofrar. Ingeniero,
Por ahí de repente no, de repente 60, de repente 80, ya aplica a criterio, ¿ok? De repente otros mediando a 30 centímetros, normal puede hacer un encofrado, ¿no? Generalmente se realiza a 50 centímetros, ¿ok? Aquí tengo una forma de esta figura, de este trapecio, ¿ok? Por el ancho que es de 1 metro, ¿no? Área, ¿ok? Por la profundidad de 1 metro, ¿no? Y ahí voy a tener en este caso el volumen de excavación de esta zapata, ya sea una zapata, ya sea una un cimiento corrido, ¿ok? Un cimiento corrido. A veces es un poco impredecible, ¿no? Poder calcular, porque al momento de hacer la excavación, a veces uno quiere realizar el talud que se diseñó para el tema del corte, pero a veces no se da, ¿no? A veces no se da, de repente uno le quiere dar justamente esta forma, ¿ok? Este talud, pero de repente te bota por aquí, de repente te bota esta sección, ¿no? De repente no te botó así, de repente te botó más parado. ¿Ok? O de repente un lado sí te, digamos, no te permite, digamos, una mayor trabajabilidad, entonces adopta esta forma y de repente en este lado sí, me da la cara así recta, vertical, ¿ok? Entonces aquí es un poco, digamos, un poco impredecible poder determinar el volumen de excavación, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que se recomienda o qué es lo que recomiendo en ese caso? Si bien es cierto, al momento de hacer la excavación, hay algunas bibliografías, hay algunos especialistas que te dan un factor de forma, ¿no? Ese factor de forma es algo incongruente, es algo, ¿cómo puedo decir? Inexacto, ¿ok? A veces se da un factor de forma de ese volumen que uno da, ¿no? De 1 por 1, por una altura de 1,50, le dicen que se multiplique ese por un factor de forma de un 20 a un 25%, un 30%, pero a veces eso no se da en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda hacer? Nuevamente repito, si yo tengo esta zapata, que es de 1 metro por 60 centímetros, y aquí tengo una altura de excavación de 1,50, ¿ok? Esta va a ser mi altura de excavación, ¿listo? Entonces, si yo sé que desde ya el estudio de suelo me indica el tipo de suelo que tengo, y sé que al momento de que mi peón, mi ayudante, va a empezar a excavar, esto no va a adoptar esta forma vertical, sino va a adoptar una forma irregular, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente voy a adoptar, como indicaba aquí, ya no determinarlo mediante esta forma, ¿ok? Sino aquí tengo 1 metro más 50 más 50 son 2 metros, ¿ok? Para el caso de esa zapata, tengo 2 metros. A pesar que el terreno se vaya, digamos, a adoptar cualquiera de las formas que se ve en campo, lo recomendable es considerar los 2 metros y mantener por temas de metrado esta forma vertical, ¿ok? Esta forma. A pesar, a pesar que en obra de repente adopte esta forma, ¿correcto? A pesar que en obra adopte esta forma. Pero aquí yo ya estoy considerando excavar los 50 para poder encofrar, ¿ok? ¿Ok? Y aquí simplemente considerar una forma vertical, ¿no? Que las paredes del terreno van a ir verticalmente. Ojo, ese es por tema de metrado, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque esto es inexacto. Esos factores de forma que generalmente suelen, digamos, verse en bibliografías o especialistas recomiendan, no es lo ideal, ¿ok? Porque probablemente te salga menos o te salga más metrado o volumen. Entonces, por lo tanto, es acondicionar por tema de metrados el ancho, ¿ok? El ancho, ¿ok? Que te va a permitir encofrar y aquí simplemente consideras una cara vertical o el contorno vertical de esa zapata, ¿ok? Entonces, si yo adopto esta forma, entonces yo digo, ese volumen de excavación va a ser igual acá. Miren, ¿qué hubiera sucedido? Mira, volumen 1, 1 metro, ¿ok? Vamos a ver por acá. 1 metro, ¿por cuánto? Por 1 metro y por 1,50. ¿Ok? Por 1,50. Aquí yo voy a tener un primer volumen 1 de, a ver, un segundo, de 1,50 metros cúbicos. ¿Ok? ¿Qué sucede si tengo, digamos, un terreno
que se va a desmoronar en el proceso de excavación. Entonces yo tengo un volumen 2, ¿ok? Considerando, miren, lo opuesto al primer volumen, considerando que voy a tener que encofrar, ¿ok? Entonces aquí voy a adicionarle 50 más 50, 2 metros, y tendríamos 2 metros, ¿ok? Tendríamos 2 metros de ese lado, ¿ok? Listo. ¿Qué más tendríamos por ahí? No solamente esta cara, sino también la otra cara de la zapata, porque la zapata viene de esta forma. Yo estoy considerando toda esta cara de aquí. Estoy considerando esta cara de aquí. Pero ¿qué sucede con la otra cara, no? Entonces vamos a manejarlo como si fuera de 2 por 2, ok, de 2 por 2 por una altura de 1,50, ok, de 1,50. Entonces miren cuánto es lo que nos da aquí, 2 por 2 por 1,50. Ok, entonces ahí tenemos un volumen de 6 metros cúbicos. Tenemos un volumen 2 de 6 metros cúbicos, ¿ok? Miren cuánto es la diferencia entre volumen 1 y volumen 2, ¿ok? Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de realizar el tema de las excavaciones, porque también va, digamos, a incidir bastante el tema de la eliminación. Cuánto tú eliminas, de igual manera, cuánto tú vas a rellenar aquí, en ese lado, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos, digamos, este criterio de cómo se pueda manejar por tema de metrados, si es que el terreno, ¿ok? No se va a prestar, ¿no? Para una excavación ideal, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que sea una forma vertical todas las paredes, ¿no? Entonces, bajo ese tipo de suelo, considerarle, en este caso, para mayor trabajabilidad, ¿no? El tema de las distancias para los encofrados, ¿no? En todo el contorno de la zapata, ¿ok? En sus 4 lados. Entonces, consideramos los 2 metros y consideramos estas caras, ¿ok? Estos lados de forma vertical, ¿ok? De forma vertical, ¿no? Ángulo de 90 grados. Claro está que esto no siempre se va a dar, ¿ok? No siempre se va a dar al momento de excavar, ¿ok? Inclusive aparte, uno puede considerar los 2 metros y sin embargo acá se empieza a desmoronar de esta manera. Entonces es algo inexacto, ¿no? Entonces lo recomendable es hacer así por tema de metrados, ¿ok? Solo por tema de metrados. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya tenemos parte de las excavaciones de nuestras. Bien, vamos viendo aquí algunas preguntitas para ir avanzando. ¿De qué depende la excavación de zapata de un edificio? ¿Ok? ¿De qué depende la excavación de zapata de un edificio? Bueno, eh, para dar una respuesta a esa consulta, va a depender, en este caso, ¿no? Se hace un estudio de suelo, en este caso se realizan calicatas para determinar, en este caso, la capacidad portante del terreno. Ese es el número 1. Determinar, en este caso, el tema de coeficientes de fricciones, el tema del desplante de tu nivel de terreno natural, a cuánto, digamos, de acuerdo a la estratigrafía, ¿ok? Generalmente del nivel de terreno se suele hacer una excavación, bueno, de las calicatas a 3 metros de profundidad, en el cual se verifica la estratigrafía de ese terreno, ¿ok? En base a ello, el especialista te recomienda, ok, del nivel cero de tu terreno natural, ok, que se considera ahí, a 2 metros se encontró digamos, un terreno bastante, digámoslo así, bastante fuerte, de una capacidad portante, digamos, mayor a 2 kilos por centímetro cuadrado, 2,5, de repente 3. Entonces te recomienda que a esa profundidad de 2 metros tú hagas tu cimentación. Ahí va a descansar tu cimentación, porque te encuentras con un suelo estable, un suelo bastante fuerte, ¿ok? Pero de repente hay otros terrenos que te dicen, no, a 2 metros no, a 1,50 no, sino a 2 metros, o de repente a 2,50. Ok, ingeniero, pero del terreno hacia abajo 2,50 es demasiado excavación a realizar. ¿Qué se hace en ese caso? Se suele considerar para el tema de zapatas, ¿no? Unas falsas zapatas, ¿ok? Para mejorar el área en el cual va, digamos, a descansar la zapata proyectada, ¿ok? Y número 2, digamos,
por tema económico, para ahorrarnos el tema de mayor excavaciones, mayor trabajo, el tema para ahorrarnos mayor, digamos, longitud de aceros, para el tema de las columnas. Imagínense plantar columnas 2 metros hacia abajo del terreno natural, ¿ok? Entonces, básicamente va a depender, ¿de qué depende la excavación? Del estudio de suelos que se realice al terreno, a la zona, ¿ok? Y en base a ello se determina la excavación. De repente te dice, no, tienes un suelo que a 50 centímetros es un suelo bueno, ciméntalo a partir de ahí, ¿ok? Pero ¿qué te dice la norma? Mínimo 80 centímetros, ¿ok? Solo sucede en terrenos arenosos. Como indicaba, hay que ver el estudio de suelos, ¿ok? El especialista. El ingeniero estructural trabaja con el de estudio de suelos, y el especialista en metrados también debe de, digamos, de tener noción de ambas partes, ¿ok? Inclusive poder consultar al especialista, en este caso geotenista, el especialista el civil, especialista en estudio de suelos, ¿no? ¿Qué tipo en este caso, qué tipo de suelo se halló, ¿no?, en el terreno? De repente, ¿qué porcentajes de material grueso, ¿no?, representa, ¿no?, a comparación de un material fino? Para poder, en este caso, obtener resultados para el tema de los rellenos. ¿Qué pasa si al momento de excavar el mayor porcentaje, vamos a considerar en un metro cúbico, el mayor porcentaje, digamos del 70%, son bolonerías, ¿no? Material grueso, de mayor, digamos, diámetro. De repente bolonerías de 4, 6 pulgadas, 8 pulgadas, y el material fino representa el 30 o el 40%. Entonces, ese estudio del suelo me va a permitir, ¿no?, poder verificar el porcentaje de material grueso versus el porcentaje de material fino. ¿Para qué? Porque una vez que yo excave, cimente mis zapatas, mis cimientos, termina de realizar mi vaciado de concreto de columnas, yo voy a tener que rellenar. Entonces, esos dos resultados que me da el estudio de suelo me va a permitir, si a mí, con el material propio extraído de la excavación, me va a ser suficiente para yo rellenar, ¿ok? Para poder, ahorita vamos a ver la partida de rellenos, me va a permitir a mí, si ese material fino sobrante, ¿ok?, va a ser suficiente para yo poder rellenar, ¿no?, tener una partida de relleno con material propio. Caso contrario, de repente me va a faltar, ¿ok? Para eso son esos datos. Y si me falta, yo tengo que considerar ahí, añadirle una partida de relleno con material de préstamo, ¿ok? Que usualmente se considera afirmado, ¿no? Solo sucede en terrenos arenosos. Bueno, de acuerdo al estudio de suelos, nos van a indicar ello. Dependerá de los pisos previo al estudio de mecánica de suelos, así es. Bueno, esto es más típico en Piura porque su capacidad es de 1 kilo por centímetro centímetros, ¿ok? O su llana es de 0,88. Si alguien es de Piura, estoy buscando prácticas. Esto sale de acuerdo al estudio de suelos, no todo va a tener lo mismo, así es, no todo va a tener lo mismo. ¿Ok? Y como digo, es algo, no es un resultado exacto el tema de las partidas de excavación, ¿no? Que vamos a encontrar terrenos que ni bien excaves, ¿no?, la geometría de excavación va a venir desde nivel 0 hacia tu nivel de cimentación, todo recto, bonito, ¿no? Vas a perfilarlo bonito y normal, se va a poder cimentar ya sea cualquier elemento, ¿no?, estructural. Pero va a haber otros terrenos que no te van a permitir ello. Lo que tú excavas y todo se va a desmoronar. ¿Ok? Por eso es algo inexacto, puede determinar eso. A pesar que existen, no, he escuchado y he verificado algunos especialistas que mucho mencionan los factores de forma. A tu volumen total que calculaste de acuerdo a la geometría, adicionale, multiplícale un 20, un 30%, ¿no? Eso es algo inexacto. ¿Y qué sucede si te sale más, ¿no? O de repente menos. Entonces, lo ideal es como indicaba, ¿no?, en el gráfico. ¿Cómo debía considerar en ese caso la excavación? Porque al excavar a veces se cae bastante la tierra y sobrepasa el volumen de 50%. Claro, así es. Definitivamente se va a desmoronar mucho más, y me ha pasado. Pero como indicaba, por tema de metrados, ¿ok? Por tema de metrados, lo ideal es hacer ello. Considerar, ¿ok?,
tu dimensión, tu medida, para que tú puedas encofrar, ¿ok? Y que no perjudique al personal que va a ingresar, ¿no? Y esta tienda, digamos, a desmoronarse y a causar accidentes al trabajador, ¿ok? Se recomienda el ancho, ¿ok? A donde tú vas a excavar, ¿ok? Y donde vas a encofrar, y considerar, digamos, esta forma, ¿ok? Vamos a decir una forma rectangular o cuadrada, considerando el ancho por temas de seguridad y te permitas encofrar, y por una geometría, como te digo, de paredes verticales, a pesar de que estas van a tomar esta figura, ¿ok? Solamente por tema de metrados, ¿ok? Porque a veces el terreno es así, no es exacto, puede determinarlo. Si se asume que el terreno no se desplace y se hace el metrado exacto, en algunos expedientes ya no consideran encofrado en zapatas. Eso perjudicaría al contratista que está a cargo. Así es, eso sí perjudicaría. Y hay muchos especialistas que obvian los estudios, los estudios básicos, como son topografía. A veces obvian ello y no ven el tema de cortes, no ven el tema de rellenos. ¿Ok? Eso comúnmente sucede en el tema de obras de carreteras. ¿Ok? Acá el contratista empieza a ejecutar, pero aquí tengo mayor rellenos, o aquí tengo mayor excavación, mayor cortes. Ven en este caso los metrados y son incongruentes a lo que el topografía, ¿no? O lo que a través de los planos topográficos, ¿no? Se pueden evidenciar. Por eso es muy importante ver eso. Pues sí es perjudicial para el contratista, ¿ok? Buenas noches, ingeniero. ¿Tendrá un ejemplo de una mecánica de suelos para poder entender cómo se lee? Ahorita no lo tengo a la mano, ¿ok? No lo tengo a la mano. En la próxima sesión, voy a mostrar ello, ¿ok? Buenas noches. Las profundidades cambian, por ejemplo, en una casa de un piso o de dos, de tres pisos. Así es, va a cambiar, ¿ok? O dónde veo esa profundidad. Del estudio de suelo se va a poder verificar ello, ¿ok? Va a depender de muchos factores, el tipo de suelo, el tipo de uso, ya sea una edificación. Es muy diferente el estudio de suelos que se haga a una edificación, es muy diferente a un estudio de suelos que se haga, digamos, a un cerco perimétrico, de repente a una estructura metálica, ¿ok? A una carretera, a un diseño de pavimento es muy diferente, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Bien, continuamos. Siguiente partida. Ya tenemos los cimientos corridos, ya tenemos las zapatas. Ahora también tenemos la escalera, ¿ok? La escalera también tenemos que cimentarla. Por lo tanto, yo tengo este gráfico, ¿ok? En la planta de la cimentación tengo la base en el cual se va a cimentar la escalera, ¿ok? Y también tengo un detalle de la escalera, ¿ok? Detalle de escalera, primer tramo, ¿qué es lo que nos interesa? Ok, aquí justamente vamos a ver, de acuerdo a este detalle de cimentación, nuestro nivel de terreno natural, el 00, está 15 abajo de qué, perdón, está 10 abajo del nivel de falso piso. Ok, me voy ahora acá al detalle de escalera, y acá tengo la escalera, primer tramo, y acá tengo. Aquí, 10 abajo, se encuentra mi nivel de terreno natural, aquí, justamente en esta zona. Vamos a ver por aquí. Justamente en esta zona se ubica mi nivel de terreno natural. Por lo tanto, a partir de ahí, yo voy a generar la excavación para esta cimentación de la escalera. ¿Ok? ¿Cuánto es esa altura de excavación? Tenemos que es 1 metro. ¿Ok? Hasta ahí ya tengo 1 metro. Listo. ¿Qué es lo que me falta? Determinar el largo y el ancho. Ingeniero, pero aquí esta pequeña, digamos, área, ya sea pequeña, lo está tomando parte de la excavación de la cimentación. Ok, sí, así es. También lo está adoptando o tomando esta parte que hemos medido ya de la excavación del cimiento corrido. Ok, por lo tanto, yo tengo esta figura, ¿no? Tengo esta figura, ok, tengo esta figura de aquí. Vamos a, ahí está, ahí está. Entonces, tengo esta figura de aquí, ok, tengo toda esta figura
que es de la cimentación de la escalera. ¿Cuánto equivale esa área? Vamos acá a propiedades y nos vamos. Área tenemos 0.428. Ok, nos vamos aquí y colocamos excavaciones, cimentación de escalera. Cimentación de escalera, cantidad 1. Me voy acá a la columna de área. ¿Cuánto es el área? Nuevamente 0.428. Nuevamente 0.428. Listo. ¿Qué es lo que me falta? La altura. Y la altura ya lo habíamos visto, que es 1 metro. Por lo tanto, ahí tengo ya el volumen de excavación de la escalera. ¿Ok? Vamos guardando. Siguiente partida. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos los cortes. Comprende el corte de elevaciones o montículos sobre el nivel superficial del terreno. Pueden ser ejecutados manualmente o con maquinaria. ¿Ok? La unidad de medición, metro cúbico. Forma de medición. Se medirá el volumen natural del corte sin tener en cuenta el volumen de esponjamiento. ¿Ok? Se medirá el volumen natural del corte por el método del promedio de las áreas extremas multiplicando por la longitud entre ellas, sustentando en las respectivas secciones transversales y por secciones. Bueno, eso es cuando tengamos terrenos de mayores áreas, ¿ok? Cuando generemos cortes ya sea 5 cada 5 cada 10. Entonces aquí justamente es lo que menciona, se medirá por el método promedio de las áreas, ¿no? Tengo, digamos, en una determinada área, hago mis cortes topográficos cada 5, cada 10, y a través de ellos, ¿no? Se determina un área, ¿no? Se va sectorizando por áreas. Se determina esa área, el promedio de del primer área más la segunda área, ¿ok? Y se multiplica por la longitud. Si es cada 5 metros, se multiplica por 5. Se promedian las dos áreas por 5 y ahí te va a salir el volumen de cortes, ¿no? Eso es cuando ya tengamos áreas mucho más grandes. En nuestro caso sí tenemos un área, pero es pequeñísima. ¿Cuál es esa? Por eso es importante revisar todos los planos. Si revisamos acá este plano de cimentación, tenemos esta zona de dormitorio, que tenemos un nivel de falso piso a más 10. Si nos vamos a los servicios higiénicos, tenemos un nivel de falso piso a más 10. Si nos vamos en la parte inferior, miren, garaje, sala, comedor más 10. Se mantiene todo este nivel. Sigo avanzando, la cocina más 10, dormitorio más 10, servicios más 10. ¿Cuál es un nivel inferior? El patio. El patio se ubica a un nivel menor, a más 0.05. ¿Ok? Ahora, si yo me voy a ver estos cortes, ya sea el corte 4.4, ya sea el corte 2.2, me voy por acá, me voy acá al corte 4.4, justo donde se evidencia la zona del patio, en el cual, miren, acá hay un pequeño corte. ¿Cuál es ese corte? Me voy acá, nivel de terreno natural, ¿listo? Ahí está, ¿ok? Y aquí, para el tema del patio, yo voy a tener que hacer un corte pequeño, ¿ok? ¿Cuál es ese corte? Este es lo que yo voy a tener que cortar, ¿ok? ¿Cuánto es? 5 centímetros, porque de ahí ya se construye el piso, ¿ok? Yo voy a tener que bajar del terreno natural hacia abajo 5 centímetros, ¿ok? Eso es lo que yo voy a tener que bajar. ¿Ok? Es lo que me indica. A nivel de terreno natural bajo 5 y a partir de ahí recién construyo mi falso piso, ¿no? Más 10. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo un corte de altura de 5 centímetros. Me voy acá a la plantilla en zona de patio, coloco aquí altura de 5 centímetros. ¿Listo? Cantidad 1. La altura 0.05. Voy a trabajar por áreas. El área, me voy por acá y simplemente voy a determinar o delimitar toda esta zona que implica la zona de patio, ¿correcto? Toda esta área, voy acá a propiedades y toda esta área es lo que yo voy a excavar o cortar. Esa área es de 4.884. 4.884. 4.884. Por una altura, ok, de corte de 5 centímetros. ¿Cuánto es lo que yo voy a cortar? 0.24 metros cúbicos, ok, en la zona de patio. Listo. Nos vamos ahora a la siguiente partida. Tenemos acá los rellenos.
comprende la ejecución de partidas tendientes a rellenar zanjas, como es el caso de colocación de tuberías, cimentaciones enterradas, etcétera, o el relleno de zonas requeridas por los niveles de pisos establecidos en los planos. Dentro de los rellenos vamos a tener rellenos con material propio y rellenos con material de préstamo. Relleno con material propio. Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando el material proveniente de las excavaciones. ¿Cuál va a ser la unidad? Metro cúbico. ¿Qué nos dice acá la forma de medir? Se medirá el volumen de relleno compactado calculando el volumen geométrico del vacío correspondiente a rellenar. ¿Ok? Justamente nos indica aquí el vacío, el volumen geométrico, ahí está, del vacío correspondiente a rellenar. Ese vacío, ojo, en caso de requerirse rellenos masivos, deberá usarse el método del promedio de las áreas. ¿Ok? El volumen de relleno en cimentaciones será igual al volumen de excavación, ¿ok? Menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento, ¿ok? Igualmente, el relleno de zanja para tuberías, cajas de inspección, etcétera, será igual al de la excavación menos el volumen ocupado por el elemento que se trate. ¿Ok? Este mismo concepto aplica para el relleno con material de préstamo. ¿Cuál es la diferencia? Que este es con material propio del mismo terreno y este es material que se extrae, ¿no? Ya sea firmado, ya sea otro material que va a mejorar en este caso el terreno. ¿Ok? Entonces, nos vamos acá a nuestro planito. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá para el tema de las zapatas? Relleno con material propio compactado en capas de 30 centímetros. ¿Ok? Desde ya, nuestro plano nos indica que se va a rellenar con material propio. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a rellenar, ingeniero? Vamos a rellenar lo siguiente. Aquí vamos a ver. Vamos guardando por este lado. Vamos a rellenar. Vamos a ver el tema de relleno. Listo. Bien. Vamos a abrir uno nuevo. Listo. Nosotros tenemos nuestro terreno natural. Listo. Ahí está. Nivel de terreno natural. Listo. Nosotros vamos a realizar la excavación. Ahí está la excavación. Listo. Vamos a realizar nuestra excavación. Ahí está. Listo. Vamos a colocar ahora, o vamos a hacer el vaciado de nuestro cimiento corrido. De esta forma. Ahí está. Este es nuestro cimiento corrido. ¿Ok? Este es nuestro cimiento corrido. Listo. Y está mi cimiento corrido. Posterior, ¿qué hacemos? Vamos a construir el sobrecimiento. Ahí está el sobrecimiento. ¿Listo? Este es el sobrecimiento. Ahí está. Ahí está el sobrecimiento. Queda. Entonces aquí tenemos estos dos elementos, cimiento y sobrecimiento. Pero aquí se nos genera un vacío, ¿ok? Vamos a decir un hueco, un vacío, ¿ok? Tenemos el nivel de terreno natural en esta zona y acá tenemos un vacío, un hueco. Entonces, nosotros necesitamos rellenar ese vacío, este espacio, ¿ok? Este espacio que ha quedado. Esto es lo que nosotros debemos rellenar. Si lo vemos por este lado, ahí está. Listo. Vamos por este lado. Listo. Ahí está. Listo. Tenemos ahí el cimiento y tenemos por este lado al sobrecimiento. Ok, ahí está. Más o menos de esta forma. Ok, ahí está. ¿Listo? Este va a ser el cimiento y este va a ser el sobrecimiento. La parte superior, ubicado el sobrecimiento. ¿Listo? Ahí está. Más o menos esa es la forma. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos por este lado cimiento y sobrecimiento. Nosotros tenemos al terreno natural. Tenemos al nivel de terreno natural en este lado. ¿Ok? En esta zona de aquí.
Nosotros hemos hecho la excavación de esta manera, ¿ok? A este nivel hemos hecho la excavación, ¿ok? Y acá se genera un vacío, vamos a decirle un hueco, ¿no? En forma coloquial, un hueco, un vacío. Este es nuestro nivel de terreno natural, ¿ok? Y acá se ha generado todo este vacío, ¿eh? Todo este vacío se ha generado, ¿ok? Todo este vacío se ha generado. Por lo tanto, yo tengo que rellenarlo, ¿ok? Y como mi plano me dice que este relleno va a ser con material propio, ¿ok? Todo este relleno va a ser con material propio, por lo tanto, yo debo de generar una partida para no quedar esto vacío. Entonces, yo tengo que rellenar. ¿De qué forma? Simplemente multiplicando esta dimensión, vamos a decirle un A, esta altura, vamos a decirle un B, y toda esta longitud, vamos a decirle C. Entonces, el volumen de relleno, ¿ok? Va a ser igual a ¿qué? A ese A por ese B y por ese C. Esto en metro cúbico. ¿Listo? Nuevamente repetimos, esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando el material proveniente de excavación. ¿Cómo vamos a determinarlo? Calculando el volumen geométrico del vacío correspondiente a rellenar. Listo. Ya, ya mostré la forma en la cual se va a rellenar. Nos vamos acá a nuestro plano y los mismos elementos que analizamos para el tema de las excavaciones, ¿ok? Vamos a verlo aquí también. Tenemos acá el relleno. ¿Listo? Y vamos a ubicar esos mismos elementos. Por ejemplo, el elemento que se ubica en el eje DD entre los ejes 1, 2. Eje DD y entre los ejes 1 y 2. Ahí se ubica este corte 1, 1. Por lo tanto, primero vamos a ir rellenando toda esta zona. Ojo, elemento por elemento cimiento corrido, elemento zapata. ¿Ok? Vamos al eje 1, 1. ¿Correcto? Me voy por este lado. Listo. Este es el eje 1, 1. Tengo mi nivel de terreno natural. Tengo mi nivel de terreno natural. Aquí. Listo. ¿Qué es lo que yo voy a rellenar? Voy a rellenar todo este vacío. ¿Ok? Todo este vacío. ¿Listo? Tenemos una altura de 15 centímetros. Tenemos aquí un ancho de cimiento de 50 y un sobrecimiento de 15 centímetros. ¿Ok? Listo. Entonces decimos lo siguiente. ¿Cuál es el largo? Ahorita lo vamos a ver aquí en la planta de la cimentación. Yo voy a rellenar, ojo, los rellenos, me voy acá al gráfico, los rellenos van desde la cara superior del cimiento corrido hasta la altura del nivel de terreno natural y aquí lo va, digamos, a restringir o este relleno va a estar comprendido entre la cara lateral del sobrecimiento. En la planta de la cimentación yo tengo el sobrecimiento aquí. ¿Ok? Todo este es el sobrecimiento. La de color es en este caso morado. ¿Ok? Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Simplemente, mediante áreas, ¿ok? Es indiferente, inclusive es indiferente, ¿ok? Porque aquí es indiferente este volumen, ¿ok? Es indiferente este volumen. Es un volumen pequeñísimo. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Simplemente determinar desde aquí, cara lateral de la zapata, hasta sobrecimiento, 2,275. Y luego, desde aquí hasta el sobrecimiento, un ancho de 35. ¿Ok? Es indiferente esta porción, ¿ok? Que nos quita la columna. ¿Ok? Lo podemos considerarme toda la longitud completa, que el relleno vaya hasta esta zona, ¿ok? Porque es indiferente ello. Caso contrario, queremos ser más exactos, lo podemos hacer mediante áreas. Vamos delimitando todo el contorno, aquí, sin considerar la columna. Listo, y cerramos ahí. ¿Cuál es esa área a rellenar?
esa área a rellenar, nos vamos acá a propiedades, punto 786. Nos vamos acá, punto 786. ¿Listo? Y vamos a ver los dos casos. ¿Listo? Vamos a ver esos dos casos. ¿Ok? Punto 786. ¿Y cuál es la altura? Nos vamos acá al corte 1,1. Me voy por este lado, corte 1,1. Y la altura es de 15 centímetros. ¿Ok? Entonces coloco aquí altura, punto 15. ¿Listo? ¿Cuál es el volumen? 0,12. ¿Ok? Pero ahí he considerado, nuevamente repito, he considerado, tomando esta pequeña área, ¿no? Tomando esta pequeña área que ocupa parte de la columna. 2 puntos, perdón, considerando esta área, ¿ok? Bueno, descontando esta pequeña zona, ¿no? Que va a ocupar la columna. Vamos a ver el otro caso. ¿Qué sucede si yo considero toda la longitud, no incluyendo esta parte? 2,275. Nos vamos por acá. Cantidad 1, largo 2,275. ¿Ok? ¿Cuál es el ancho? 0,35. En todo caso, me voy acá al corte 1,1. Corte 1,1. ¿Cuál es ese ancho? Es 50 menos 15, son 35. ¿Ok? Entonces coloco aquí ancho 0,35 y la altura 0,15. ¿Ok? 35 por 15. ¿Cuánto nos salió? ¿Ves? Es indiferente. ¿Ok? Es indiferente. Es indiferente. Vamos a ver aquí. ¿Ves? Es indiferente. Casi nada, ¿no? 0,12. ¿No? Redondeando 0,12. ¿Ok? Eso es cuando son áreas pequeñas, ¿no? Pues son cuando áreas pequeñas. Cuando son áreas mucho más grandes, ya no es recomendable, ¿no? Tomarlo, ¿no? Como si todo esto fuera digamos, una sola área, ¿no? Una sola zona. O sea, ahí sí hay que considerarlo, ¿no? Dando o bordeando los elementos que no van a ocupar ese relleno, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos el relleno que ocupa aquí en el cimiento corrido. ¿Ok? A ver, vamos viendo algunas preguntas. Son como muy pocas zapatas para la edificación. Bueno, se ha tomado este plano como ejemplo, ¿ok? Se ha tomado este plano como ejemplo. La idea del curso es poder identificar, ¿no? El procedimiento de cómo metrar. Vas a tener un plano con infinidad de zapatas, infinidad de cimentaciones, ¿no? Pero el proceso es el mismo, ¿ok? Dijeron, ¿a qué altura de sobrecimiento se pondría cero? ¿A qué altura de sobrecimiento se pondría cero? Y el factor de compactación, ya el factor de compactación se va a ver en el tema de la eliminación. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Ingeniero, el relleno también varía de acuerdo al tipo de suelo. La norma de metrados nos da factores de compactación. Sí, y eso lo vamos a ver aquí, en la partida de eliminaciones. En eliminaciones, aquí nos dan factores de mojamiento y también nos van a dar, bueno, aquí no lo muestra la tabla, pero nos van a dar factores de compactación. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver esta partida. Vamos por partes, estamos en rellenos. ¿Ok? Hasta ahí hemos determinado el relleno para esta cimentación. Nos vamos al siguiente elemento, el eje DD. Eje DD comprendido entre el eje 2 al 3. ¿Ok? Todo este elemento. O sea, aquí de forma rápida. ¿Ok? Tenemos en este lado todo este relleno de aquí hasta aquí. ¿Ok? Hasta ahí. 2,225. Cantidad 1, 2,225. ¿Listo? ¿Cuál es el ancho? Aquí es el mismo corte 1,1, que es de 0,35 por una altura de 0,15. ¿Listo? Y ahí vamos determinando los volúmenes. Listo. Bien, por ejemplo, vamos a determinar. A ver, vamos a ver por aquí. Aquí. Este de aquí. El eje comprendido del eje 1,1. Eje 1,1. Todo este eje de forma vertical. Y entre los ejes A hasta el eje D. ¿Ok?
siempre verificando qué cortes están pasando por ahí. Corte 1, 1, corte 1, 1, ¿no? En toda esa longitud, en todo ese eje 1, 1, está pasando el corte 1, 1. Por lo tanto, es la misma, digamos, es el mismo detalle de alturas, es el mismo dimensiones de tanto de altura como de ancho a rellenar, ¿correcto? Entonces aquí tenemos lo siguiente. En toda esa longitud a rellenar, vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Miren lo que vamos a hacer. Acá tenemos la siguiente figura. Miren, todo esto es lo que yo voy a rellenar, ¿ok? Todo esto es lo que se va a rellenar. ¿Ok? Todo esto es lo que se va a rellenar en todo ese eje 1, 1. ¿Ok? Todo esto es lo que se va a rellenar. ¿Ok? En esta zona de aquí lo que se va a rellenar es esto. ¿Ok? Ahí está. Si seguimos avanzando, ¿ok? Lo que vamos a rellenar a continuación será esto de aquí. Toda esta sección, ¿ok? Toda esta sección de esa manera. ¿Correcto? Es toda esa sección, ¿correcto? Entonces, vamos por partes. Vamos contabilizando por áreas. ¿Ok? Vamos de esta forma. Ahí está. Vamos de esta forma. Listo. Vamos a estar aquí. Siguiente columna. Ahí está. Y cerramos. ¿Listo? Tenemos toda esta zona a rellenar. Ahí está toda esta zona que se va a rellenar. Siguiente relleno. Siguiente relleno. Ahí está. Listo. Siguiente relleno. Ahí está. Siguiente relleno. Ahí está. Nos vamos a la siguiente columna. Bueno, aquí ya habíamos rellenado toda esta zona. Por eso indicaba que siempre hay que dejar, digamos, como una marca o en este caso dejar achurado, ¿ok? ¿No? Como esta zona de aquí, de este eje DD ya hemos rellenado, ¿ok? Entonces, hasta aquí es donde nosotros vamos a rellenar para el eje 1, 1, toda esta zona de aquí, ¿ok? Y nos vamos por acá. Listo. ¿Ok? Toda esa zona es lo que se va a rellenar, ¿ok? Toda esta área, ¿ok? Lo de aquí ya se ha rellenado. Lo de aquí ya se ha rellenado, ¿ok? Lo de aquí ya se ha rellenado. Listo. Entonces, vamos contabilizando por áreas. Me voy a esta área de aquí, propiedades. Tengo un área de 1.753. Me voy por este lado, cantidad 1. Acá en la columna de área, ¿ok? Voy sumando 1.753. ¿Listo? Siguiente área, tengo por este lado, área punto 35. ¿Listo? Siguiente área, tenemos área punto 298. Punto 298. ¿Listo? Y la última área que tenemos es de 1.568. ¿Ok? 1.568. ¿Listo? Ahí tenemos un área de 3.97 metros cuadrados. En todo ese eje 1, 1, del eje A al D, pasa el corte 1, 1. Y ahí está el corte 1, 1. Como nosotros ya hemos determinado el área, o sea, la superficie, nos falta simplemente determinar la altura. ¿Cuál es esa altura? 15 centímetros. Por lo tanto, dentro de la columna alto, colocamos punto 15. Y listo, ahí tenemos un volumen de 0.60 metro cúbico. ¿Ok? Ahí está, 0.60.
Ahí está. ¿Listo? Ese mismo proceso se va a desarrollar para todos los demás elementos. Por ejemplo, vamos a ver esto y de ahí continuamos con el relleno en zapatas. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué sucede en todo este caso? ¿Ok? Aquí, en este elemento de aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se va a rellenar? ¿Ok? Vamos a analizar este primer elemento. ¿Ok? Lo único que se va a rellenar aquí, y lo vamos a ir achurando. ¿Ok? Igual manera, esto, mire, es una pequeña área, es indiferente. Que yo lo voy a tomar y voy a tener esta pequeña área pequeñísima. ¿Ok? Mira, todo esto es lo que se va a rellenar. ¿Ok? Todo esto es lo que se va a rellenar. Vamos a poner de este color. ¿Cuánto es esa área? ¿Ok? Esa área es de 0,45. ¿Ok? 0,45. ¿Dónde está ubicado esa área? Esa área está ubicada entre los ejes BC, ¿ok? Eje BC y el eje 1, 2. Verificamos. Eje BC, 1, 2. ¿Ok? ¿Qué corte es este? Bueno, este es el corte 3, 3. ¿Ok? Eje 1, 2 entre los ejes BC, corte 3, 3. Cantidad 1, listo. El área, vamos a ver acá el área, nuevamente repito, el área a rellenar es de 0,45. Ok, colocamos 0,45. Y el corte 3, 3, me voy por este lado, corte 3, 3. Ok. Yo ya determiné el área de esta superficie. Ok, toda esta área determinado, tanto de este lado como de este lado. ¿Cuánto es su altura a rellenar? 0,15. Ok, entonces colocamos 0,15, altura 0,15. Listo. Hasta ahí dejamos la parte de los rellenos a nivel de cimientos corridos. Ese mismo proceso ustedes van a seguir continuando, ¿ok? Con los demás, la demás secuencia, ¿ok? Con los demás cimientos corridos. Para el tema de las zapatas, ¿ok? Para el tema de las zapatas, vamos por este lado. Tema de zapatas tenemos aquí. En el eje DD, ¿ok? Eje DD y el eje 2, 2. Nos vamos por este lado. Relleno, vamos a ubicar aquí. Y colocamos eje DD. Vamos a ver la zapata. Vamos a extraerlo de aquí. Aquí. ¿Listo? Eje 2, 2 entre el eje DD. Zapata Z3. Esta zapata de aquí. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos una sola zapata que se va a rellenar. ¿Ok? Bien. Esta zapata Z3, me voy acá a su detalle. Zapata Z3 y me ubico en el corte BB. ¿Ok? Aquí está atravesando ese corte BB. Me voy acá al corte BB y voy a ver acá la altura de relleno. ¿Ok? Ya excavé. Ya hice mi excavación. Ahí está mi excavación. ¿Listo? Ya hice tanto el vaciado del solado como de la zapata. ¿Listo? Ya encofré, ya vacié mi columna. Ahora me toca rellenar. ¿Qué es lo que yo voy a rellenar? Toda esta zona de aquí. ¿Ok? Toda esta zona de aquí es lo que yo voy a rellenar. ¿Cuánto es esa altura? 50 centímetros. ¿Ok? Listo. Eso es lo que puedo, digamos, obtener de ese corte. Me voy acá a la planta y tengo aquí la zapata Z3. De lo cual, indico lo siguiente. Todo esto, todo lo que estoy delimitando aquí a nivel de zapata es lo que se va a rellenar. ¿Ok? Esta zona de aquí lo ocupa el sobrecimiento. Esta zona de aquí lo ocupa la columna. No lo relleno. Toda esta zona de aquí lo ocupa el sobrecimiento. ¿Ok? Toda esta zona de aquí lo ocupa tanto el cimiento corrido. Aquí también se hay que rellenar. Que por lo tanto, a nivel de zapata, en la cara, digamos, superior de la zapata, yo voy a rellenar toda esta área. ¿Ok? Entonces,
simplemente vamos a hacer de la siguiente manera. Esta es el área que se va a rellenar. ¿Ok? Ahí está. Tengo esta área a rellenar. ¿Listo? ¿Cuánto es esa área? Tengo un área de .95. ¿Ok? .95. Área .95. La altura .50. ¿Listo? ¿Cuánto es ese volumen en esa zapata? 0,48 metros cúbicos. ¿Ok? Listo. Vamos por este lado. Zapata Z2. ¿Ok? O por aquí. Zapata Z1. ¿Ok? Este está en el eje BB y el eje 22. Le voy por aquí. Ahí está. Zapata Z1. Lo copio. Y me vengo por acá. Lo pegamos. Listo. Cantidad es una sola zapata. Listo. ¿Cuánto es el área? ¿Qué es lo que yo voy a rellenar en este caso? Yo voy a rellenar toda esta zona. ¿Ok? Toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí es lo que voy a rellenar. ¿Ok? Todo lo de aquí lo ocupa el sobrecimiento. Esto de aquí lo ocupa la columna y de acá ocupa el sobrecimiento. ¿Ok? Listo. Por aquí yo voy a hacer un relleno, sí, para la parte superior del cimiento corrido. ¿Ok? Y aquí también hay otro cimiento corrido. Este es otro relleno que va en los cimientos corridos. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a rellenar justamente toda esta zona de aquí. Ok, toda esta zona de aquí. ¿Listo? Tenemos acá la columna. Tenemos la columna. Listo. Ahí está. Primera área. Tenemos .787. Área .787 más siguiente área. Siguiente área. Ahí está. Listo. ¿Cuál es esa área? Tenemos un área de .683. ¿Correcto? .683. Listo. En ese corte, la zapata Z1, me voy acá a la zapata Z1, corte AA. Me voy acá al corte AA. ¿Cuál es esa altura a rellenar? Es de 50 centímetros. Ahí está, 50 centímetros. ¿Listo? Colocamos .50. Listo, entonces ahí ya tenemos hallado el volumen de relleno que es .74. ¿Ok? Todos los demás elementos ya lo van a determinar ustedes. ¿Ok? Continuamos. Siguiente partida. ¿Qué nos dice la norma? Ya terminamos los rellenos. Tenemos la nivelación interior y apisonado. ¿A qué refiere ello? Tomamos de frente acá. La unidad va a ser metro cuadrado. Entonces vamos a determinar el área superficial, la superficie. Se medirá el área efectiva por cortar o rellenar comprendida entre los elementos de fundación. Se indicará el número de capas por apisonar para efectos de cálculo de costos. Ok, entonces aquí vamos por lo siguiente. Vamos por lo siguiente. Listo. Vamos por acá. Ok. Entonces, yo tengo lo siguiente. Yo ya hice mi vaciado del cimiento corrido. Ya hice el vaciado del sobrecimiento. Vamos a verlo de esta manera. De igual manera por aquí. Cimiento corrido. Sobrecimiento. Ok. Listo. Tengo mi nivel de terreno natural. Ok. Que ha venido así desnivelado. Ok. De esa forma. ¿Listo? Por aquí yo ya excavé, ya rellené. ¿Ok? Por este lado ya excavé, ya rellené. ¿Ok? Aquí tengo la vivienda vecina. Aquí tengo la vivienda vecina. ¿Correcto? Listo. Entonces, yo para seguir, digamos, construyendo o hacer, en este caso, el falso piso, ¿correcto? Yo no voy a trabajar con un terreno desnivelado, con un terreno que no ha sido compactado, debidamente humedecido, compactado, ¿no? ¿Ok? Entonces yo para ello necesito
hacer una debida compactación, ¿ok? Hacer una debida compactación. ¿Para qué? Para que el nivel del terreno quede pues totalmente recto, ¿ok? Quede totalmente recto, de esta manera, ¿ok? Quede totalmente recto. Entonces, ¿qué me dice la norma aquí? Se medirá el área efectiva por cortar o rellenar comprendida entre los elementos de fundación. ¿Quiénes son mis elementos de fundación? En este caso, el sobrecimiento. Porque hasta aquí me limita el área o la zona que yo voy a, en este caso, a nivelar. Por este lado derecho, ¿quién me delimita? Este sobrecimiento, que hasta este, digamos, hasta este punto, yo voy a nivelar, ¿ok? Si nosotros vemos desde planta, ¿ok? Si nosotros vemos desde la planta, si nosotros vemos desde la planta, ahí está. Nosotros vamos a tener aquí al cimiento, al sobrecimiento, ¿ok? Vamos a ver a nivel de albañilería confinada. Tenemos aquí el sobrecimiento, bueno, y el cimiento corrido, bueno, que ya está tapado, ¿ok? Entonces, es toda esta zona que me lo delimita el sobrecimiento o los elementos de fundación. De repente por aquí yo voy a tener una columnita, de repente yo voy a tener por acá otra columnita, por aquí otra columnita y otra columnita. Entonces, toda esta área interna que me delimita tanto el sobrecimiento, la columna, ¿ok? Yo voy a tener que nivelarlo, yo voy a tener que compactarlo para que posterior ese, ese terreno compactado, nivelado, me va a permitir recibir al falso piso, ¿correcto? Entonces yo toda esta zona, toda esta área, lo tengo que nivelar y compactar. Por lo tanto, para esta partida, me voy acá al plano. Listo. Yo he preparado lo siguiente. Me voy por aquí. Yo tengo mi planta de arquitectura, ¿correcto? En este caso, en el sobrecimiento van a ir asentados todos los muros de ladrillo. Por lo tanto, en la planta arquitectónica, todo este contorno, por ejemplo, aquí el bañito, este bañito, ¿ok? Antes de vaciar el falso piso, ¿ok? Yo voy a tener que nivelar y compactar toda esta área, ¿ok? Toda esta área yo voy a tener que nivelar y compactar, ¿ok? Toda esta área, de acuerdo a esa figura, ¿ok? Toda esta área. Aquí yo voy a tener, digamos, un área 1, ¿correcto? Toda esta área es lo que yo voy a nivelar y compactar. Me voy por este lado, en la zona de dormitorio 1, por ejemplo, ¿ok? Me voy por este lado y yo voy a tener que nivelar y compactar. Mira, acá tengo la columna, la bordeo, ¿ok? Tengo el sobrecimiento, tengo la columna, sigo, tengo acá el closet, ¿ok? Hasta aquí voy a delimitar la zona de dormitorio 1, de esta manera, ¿ok? Ah, sí. Entonces, toda esta área es lo que yo voy a nivelar y compactar, ¿ok? Toda esta área. Vamos a decirle que este es un área 2. ¿Ok? Listo. Así como estoy realizando, se va a realizar tanto para el baño, ¿no? La zona aquí de sala, comedor, cocina, garaje. Toda esta distribución yo la tengo por aquí. Miren, yo la tengo por aquí. Área 1, zona de garaje, ¿ok? Área 2, zona de sala, comedor y cocina, ¿ok? Área 3, la zona de servicios higiénicos. Área 4, zona de patio. Área 5, zona de dormitorio 1, toda esta zona. Y por último, el área 6, ¿ok? Que es el área de servicios higiénicos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la partida en sí de nivelación interior y apisonado se va a dar en el primer nivel, ¿ok? Por lo tanto, yo simplemente vengo acá a la plantilla de metrados y voy a colocar partida nivelación interior y apisonado, la unidad metro cuadrado. Entonces acá simplemente yo voy a colocar las áreas que lo he determinado en el CAD. Ok, me vengo por acá y digo lo siguiente. Primera área, área de garaje. Tengo el área de garaje. ¿Cuánto es el área?
14.35. Listo. Sala, comedor y cocina. ¿Cuál es el área? 24.31 metros cuadrados. Listo. Área de baño de visita, 1.58. Listo. Área de dormitorio 1, toda esta área, 13.91. Listo. Área de baño de dormitorio, 3.02. Y el área del patio, 6.75. ¿Listo? Y ya tengo todas esas áreas niveladas interiormente, ¿no? Y apisonadas o compactadas. ¿Ok? Ya lo determiné las áreas. ¿Listo? ¿Cuánto es el total? Bueno, acá son unas solas áreas. ¿Listo? Cantidad es uno. Es una área de garaje, una área de sala comedor, ¿correcto? Ya determiné las áreas. Y voy a sumar ahora todos los parciales, ¿ok? Todas las áreas me suman 63.92 metros cuadrados, ¿no? Como partida de nivelación interior y apisonado, ¿ok? Listo. ¿Cuál es la siguiente partida? Siguiente partida que tenemos es la eliminación de material excedente, ¿correcto? Ahí justamente vamos a ver el tema de la partida de lo que hemos excavado, ¿ok? Esos vacíos que se generaban, o esos huecos, digámoslo así, ¿ok? Nosotros de ese material excavado vamos a utilizar cierto porcentaje para hacer el relleno de esos vacíos, ¿ok? Entonces ahí va a haber una diferencia entre lo que he excavado menos lo que yo voy a utilizar, ¿no? Que es para el relleno, ¿no? Esa diferencia va a resultar el material que yo tengo que eliminar, ¿ok? Pero ahora bien, ese material que yo excavo, vamos a ver por aquí. Ese material que yo excavo, ok, todo este. Aquí el material se encontraba compactado, ok. Se encontraba compactado. Que vamos a decir que el material presentaba una geometría, pues, recta, no regular, ok. Vamos a decirle que esto era de 1 metro, ok. Esto era de 1,50. Y digamos por una profundidad, vamos a decirlo así, no, vamos a decirlo así de 2 metros, ¿ok? De 2 metros. ¿No? Ese es el volumen. ¿Cuánto es ese volumen? 1 metro, que he excavado 1,50 por 2. Listo, 3 metros. Entonces ahí el volumen, ¿ok? Ese volumen que yo he excavado de toda esta figura, ¿ok? En el cual se encontraba, ¿no? En el terreno compactado, digámoslo así, me ha hecho un volumen 1 de 3 metros cúbicos. Pero ahora ese volumen que se encontraba en el terreno compactado, al momento de yo retirarlo y colocarlo en la superficie, esto va a crecer, ¿ok? Va a aumentar en volumen, ¿no? En este caso, la terminología es, se va a esponjar ese material. ¿De qué depende ese esponjamiento? Del tipo de suelo, ¿ok? ¿De dónde se obtiene ello? Del estudio de mecánica de suelos, ¿ok? Entonces, esto se va a esponjar y al momento de esponjar, pues este va a crecer, ¿ok? Va a crecer. Entonces aquí vamos a tener otro volumen adicional 2, ¿ok? Yo no sé cuánto será ese volumen. ¿Listo? Entonces aquí ya sé volumen 1 más volumen 2, vamos a tener un volumen 3, un volumen 3 total. Y de todo este volumen, yo voy a tener que cierto porcentaje utilizarlo ¿para qué? Para el relleno, ¿ok? De todo esto yo voy a tener que descontar el volumen para el relleno, ¿ok? Entonces ese volumen de eliminación, a grosso modo, es ese volumen excavado, pero eso multiplicado por un porcentaje de esponjamiento, ¿no? En este caso, un porcentaje de esponjamiento. Ok, y todo ello yo lo voy a restar menos el volumen de ese relleno, ok, ese relleno que ocupa aquí, ok, pero ese relleno se va a compactar por capas, ok, capas de 20, capa de 30, de acuerdo a lo que se establece en el plano. Entonces, ese volumen de relleno
va a estar afecto por un porcentaje o un coeficiente de compactación. ¿Ok? Entonces, esa es la, digamos, a grosso modo, digamos, el proceso en el cual se va a determinar ese volumen de eliminación. Aquí ya se va a presentar el volumen de esponjamiento y ese coeficiente de compactación. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo bastante básico. Miren por aquí. Tenemos la eliminación de material excedente. Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las partidas de excavaciones, de nivelación y rellenos de la obra producidos durante la ejecución de la construcción. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? Metro cúbico. ¿Cómo se va a medir esa partida? El volumen de material excedente de excavaciones será igual a la diferencia entre el volumen excavado, ¿ok? Menos el volumen del material necesario para el relleno compactado con material propio. Esta diferencia será afectada por el esponjamiento que deberá calcularse teniendo en cuenta los siguientes valores de la siguiente tabla. Bueno, acá se muestra una tabla que son valores anteriores, son referenciales. Ojo, esto va a depender del estudio de suelo. Cualquier cambio debe sustentarse técnicamente, ¿no? Bueno, esta es la fuente que se ha extraído, el cual nos indica, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo, si es roca dura, se considera un esponjamiento que esa roca crece, ¿no? Esta roca, digamos, que se encontraba en cantera, digamos un cerro, o sea, un cerro de roca, ¿ok? Se, se colocaron ciertos, se hicieron perforaciones, se hicieron voladuras, ¿no? Y esta creció, se esponjó, creció en volumen, ¿ok? Y ese esponjamiento nos indica que va pues de un rango de un 50%, ¿ok? De 1.5 a 2, ¿ok? Roca mediana, de un porcentaje de esponjamiento, un factor de esponjamiento de 1.40 a 1.80, ¿ok? Vamos bajando, por ejemplo, aquí grava compacta, 1.35. Vamos bajando, por ejemplo, la arena compacta, de 1.25 a 1.35. Lo recomendable es tomar los valores mayores, ¿no? 1.35, 1.40, ¿ok? 1.80. Si vamos bajando, tenemos arcillas muy duras, de 1.15 a 1.25. Más abajo tenemos mezclas de arena, grava y arcilla, de 1.15 a 1.35. Bueno, esta es una tabla general. Como indicaba, eso va a depender del estudio del suelo. En el estudio del suelo se muestra tanto, como indicaba, ese porcentaje o factor de esponjamiento, ¿ok? Eh, y lo que viene a ser el porcentaje o el coeficiente de compactación. Generalmente estos valores se muestran o se verifican en el ensayo de granulometría, el porcentaje, ¿no? De los tamices, porcentaje que pasan ese material extraído, ¿ok? Esas muestras extraídas de las calcatas se pasan, ¿no? Por un ensayo de granulometría a través de unos tamices, ¿ok? Y van a variar de acuerdo a ciertas medidas, ¿no? Entonces ahí se va a poder verificar justamente ello. Entonces, miren, vamos a ver a través de este ejemplito. A ver, lo tenemos por acá. ¿Dónde está? Ahí está. Me voy a llevar este cuadrito de aquí. Vamos por acá. Listo. Ahí está. Listo. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un segundo, por favor. Un segundito. Un segundito, por favor. Un segundo, por favor.
Sí, un segundo, por favor. Estoy buscando acá un cuadrito. Un segundo, por favor, un segundo. Vamos a ver aquí. Un segundo. Un segundo, por favor. Un segundo, un segundo. A ver, ¿dónde lo tenemos? Un segundo, por favor. Un segundo, un segundo. Estoy buscando un cuadrito. A ver, un segundo. Aquí está. Listo, listo. Vamos a tener por acá. Listo. ¿Listo? Ahí está. Bien, por ejemplo, acá. En el tema de eliminación de material excedente, ¿ok? Vamos a guiarnos de la siguiente fórmula. Que vamos a guiarnos de la siguiente fórmula. Ok, como había indicado, el volumen de eliminación va a ser igual a que al volumen de excavación, esto afectado por un porcentaje de esponjamiento. ¿Ok? Bueno, de esta forma nos indica 1 más C, ¿no? En este caso ya sea de 1,50 a 1,20, ¿ok? Este, ok, luego menos el volumen de relleno, ¿ok? Que va a ser a 1 más C entre, en este caso es un, digamos, es la inversa, ¿ok? Que viene a ser el porcentaje o el coeficiente de compactación o reducción, le dice, ¿ok? Entonces, acá se va a hacer afecto a lo siguiente, ¿ok? ¿De qué va a depender ello? Por ejemplo, en el tema de, vamos a considerar, bueno, que el terreno va a ser, consideremos que va a ser una arena compacta, ¿ok? Arena compacta como factor de esponjamiento, ¿ok? Para la arena compacta, de 1,25 a 1,35, ¿ok? Vamos a considerar que va a ser de 1,35, ¿ok? Consideramos un 35% ahí, ¿ok? El tema de, en este caso, el C que va a ser la inversa, en este caso el coeficiente de compactación o reducción, va a depender, como indicaba, del estudio del suelo. Ese es un factor, ¿ok? Para este ejemplo vamos a trabajarle con un 0,8, ¿ok? Entonces, ¿cómo determinamos aquí bajo esta fórmula? Para ello debemos de tener ya determinado todo el volumen de excavación y todo ese volumen de relleno. Para el tema de volumen de excavación, simplemente vamos aquí a tomar el volumen de excavaciones que ya hemos realizado, que es 36,54. ¿Ok? Esos 36,54, ¿correcto? Viene a ser la suma de las excavaciones de cimiento corrido, las excavaciones de la zapata, las excavaciones de la escalera y los cortes. ¿Ok? Listo. Ya está. ¿Qué más tenemos ahora? Volumen de relleno. Ese volumen de relleno va a ser igual a ¿qué? A todos los rellenos que hemos determinado aquí, que viene a ser 2,23. ¿Ok? Acá se debe completar para tener ya el volumen total de relleno. Para este ejemplo, que hemos avanzado 2,23 cubos. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Ahí lo tenemos. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo determinamos ese volumen de eliminación? De acuerdo a ese factor de esponjamiento y ese factor de reducción. Simplemente vamos a afectar lo siguiente, siguiendo aquí esta fórmula. Ok, voy a agrandar por aquí. Ahí está. Tengo por este lado. Ok, un segundo. Vamos a ver lo siguiente aquí. Ese volumen de eliminación que aquí va a ser igual al volumen de excavación. Aquí tenemos que es 36,54
multiplicado por 1, ahí está, 1 más C. 1 más C es 156, que es 35. ¿Ok? 1 más 35. En este caso, 36.54 por 1.35. ¿Ok? Menos el volumen de relleno. Ese volumen de relleno que es 2.23 metros cúbicos. Eso multiplicado, ¿no? En este caso, 1 más C. Ese 1 más C es 1.35. Y eso dividido entre el factor de el coeficiente de reducción o compactación, que es 0.8. Eso dividido entre 0.8. ¿Ok? Entonces, teniendo ya determinado bajo esta fórmula, tenemos aquí un volumen de, en este caso, de eliminación de 45.56 metros cúbicos. ¿Ok? Siempre y cuando no tengamos los datos exactos, ¿no? Bajo este ejemplo, se está tomando como referencia este cuadro. ¿Ok? Este cuadro y en el cual hemos indicado que estamos considerando la grava compacta, tomando como un factor 1.35. ¿Ok? Ese es 1.35. El dato del coeficiente de compactación o reducción, estos dos datos se van a extraer del estudio de suelos. ¿Ok? A modo de ejemplo, ¿ok? Se está considerando ahí bajo esta gráfica, y de igual manera eso, bueno, es un valor dado por el estudio de suelos, ¿no? Pero el procedimiento para determinar es lo que se ha mostrado, ¿no? Es lo que se ha mostrado aquí en esta plantilla, ¿ok? Teniendo el volumen de excavación, teniendo el volumen de relleno, ¿ok? Simplemente la diferencia de estos dos datos, 36.54 menos 2.23. Cada uno de ellos afectado por, en este caso, el volumen de excavación, se esponja, crece, ¿ok? Crece en volumen. Por lo tanto, en este caso se afecta a su porcentaje de esponjamiento. Y en el tema del relleno, este se va a reducir porque se va a tener que compactar capas de 20, capas de 15, de acuerdo al diseño de los planos. ¿Ok? Por lo tanto, a este factor, a este dato, 2.23 cubos, se va a afectar o se va a reducir a ese coeficiente de compactación o reducción. La diferencia de estos dos me va a dar el volumen de eliminación. ¿Ok? 45.56 metros cúbicos. ¿Listo? A ver, vamos a ver las preguntas. Ingeniero, el relleno también varía de acuerdo al tipo de suelo. La norma de metrado nos da factores de compactación. Claro que sí, va a variar el tema del relleno. Hay a veces que indican lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. A veces cuando uno empieza a excavar, empiezas a acumular y vamos a trabajar en un volumen de 1 metro cúbico. ¿Ok? Esto va a ser un volumen de 1 metro cúbico. Cuando tú empiezas a excavar, ¿ok? Empiezas a excavar. El estudio del suelo te determina, bueno, mucho antes de excavar te determina, ¿no? De acuerdo al material extraído bajo las muestras, ¿ok? Ensayadas en laboratorio, ¿no? Se va a determinar el porcentaje, ¿no? Del material, tanto gruesos como finos, que pasan por los tamices. Y ahí te determina que el porcentaje, por ejemplo, el porcentaje de material grueso va a ser igual al 60%, ¿ok? Y el porcentaje de materiales finos, si trabajamos al 100%, ¿no? La diferencia, 40%. ¿Qué quiere decir? Que, que la mayor parte va a ser grueso, digamos, va a ser bolonerías, ¿ok? Va a ser bolonerías. Y lo fino va a ser el material que yo voy a necesitar justamente para rellenar, ¿ok? Justamente para rellenar. ¿Listo? Entonces, este dato extraído del estudio de suelo me va a poder determinar a mí si en todo este material, yo tengo acá el cimiento corrido, todo este material que yo determine para los rellenos, este volumen
va a ser, en este caso, este volumen es lo que se va a necesitar o me va a faltar. Y eso lo obtengo a través de estos datos. De repente aquí son 10 metros cúbicos de relleno. ¿Ok? Y de todo lo que yo de lo que yo excavé, ¿ok? Verifico, nos vamos a indicar aquí que excavé, vamos a indicar lo siguiente. Tengo aquí 12 metros cúbicos, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado si yo no considero estos datos del estudio de suelo? Yo digo, tengo 12 metros cúbicos, por lo tanto de aquí 10 metros cúbicos van para el relleno y los otros dos los elimino, ¿correcto? Pero bajo esta premisa, haciendo hincapié al estudio de suelos, se indica que ese 12%, ¿ok? Ese 12%, el 60% me representa bolonerías, ¿ok? De repente por ahí tengo, vamos a dar un dato. De repente tengo 8 metros cúbicos que me representa, ¿ok? Ese 60% de material grueso, ¿ok? Y solo esos 4 metros cúbicos restantes me representa el material fino. Entonces yo aquí puedo evidenciar que estos 4 metros cúbicos no me van a ser suficiente para yo rellenar todo ello. Por lo tanto, yo aquí trabajando con el estudio de suelos, con esos resultados, me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Me va a permitir a mí determinar o agregar o considerar una partida de material, ¿no? De préstamo, ¿ok? De material préstamo. En este caso quiere decir que si solamente tengo 4 metros cúbicos, ¿no? Para rellenar, ¿cuánto es la diferencia? Son 6. Entonces, mi material de préstamo, en este caso el afirmado, que yo voy a necesitar, van a ser 6 metros cúbicos, ¿ok? Para yo completar todos estos 10 metros cúbicos para el tema de relleno. Por eso es importante poder tener a la mano el estudio de suelos. O sea, no es cuestión de metrar por metrar, ¿no? Porque si, como indicaba, si solamente consideras ello, al momento de ejecutar, va a haber complicaciones y va a tener problemas el contratista. ¿Ok? Entonces, hay que hacer bastante hincapié a ello. Bien. Y para compactar, ¿qué hacemos? ¿Tamizamos? Así es. Así es. Se pasa por una malla. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente aquí. Son unas mallas que se fabrican a través. A ver, vamos a verlo por aquí. Vamos a ver aquí. Aquí más o menos es esta. Más o menos esta es la especie, es una malla tamizadora, ¿ok? Que justamente se utiliza, ¿ok? In situ, en campo. No carga la retroexcavadora, o en este caso el cargador frontal, todo el material que es excavado, lo vierte a toda esta malla, ¿ok? ¿No? Y el porcentaje o las bolonerías, ¿ok? El material grueso queda retenido en esta malla, ¿ok? Todo lo fino, como se puede ver en esta foto, no es un material, digamos, seleccionado, que yo lo voy a reutilizar para el tema de relleno con material propio, ¿ok? Eso básicamente son la malla tamizadora, ¿ok? Bien, básicamente es ello. Eso se tamiza en obra, ¿listo? ¿Qué más nos indica? Sobre la zapata Z3 hay un pedacito que no se topa porque eso estará bajo el sobre el cimiento, ¿verdad? Ok, ingeniero, en algunos profesionales hacen ese metrado por ambientes. ¿Eso es válido? Claro que sí.
Como indicaba, digamos, en la primera sesión, en las diapositivas, el metrado generalmente se realiza, o lo que yo recomiendo es metrar de acuerdo al proceso constructivo. Tú ya hiciste todo el vaciado, completaste al 100% la cimentación, ya hiciste todo el relleno de los vacíos, ¿ok? Que excavaste. Entonces ya te quedan los ambientes, ¿ok? Los ambientes interiores. Entonces tú vas a vaciar tu falso piso o vas a vaciar cualquier piso que sea, ¿ok? De concreto. Entonces tú vas a tener que compactar todas esas zonas, todas esas áreas. Y claro está que esas áreas me van a delimitar, como indicaba, el sobrecimiento, las columnas, las placas, ¿ok? Cualquier otro elemento que me van a limitar internamente los ambientes. Entonces, toda esa zona, como justamente lo había indicado aquí, todas estas zonas, yo voy a tener lo que compactar. Yo no voy a compactar, pues, afuera en la calle, ¿no? No voy a compactarme afuera, al costado del vecino, ¿no? Entonces, todas estas zonas internas, ¿ok? De mi casa, de mi vivienda, del ambiente, ¿ok? Yo voy a tener que compactarlo, ¿ok? Voy a tener que compactarlo. Y esa es la forma correcta de realizar esa partida, de nivelación interior y apisonado. Ojo de una vivienda, ¿ok? Entonces, a esa pregunta, ¿algunos profesionales hacen ese metrado por ambiente? ¿Eso es válido? Claro que sí. Como indicaba, o dónde, digamos, nos ponemos, digamos, a hacer la pregunta, ¿dónde vamos a nivelar o compactar? ¿Afuera, en la calle, en la vereda, en la pista, al costado del vecino? No, nivelamos y compactamos nuestros ambientes interiores, donde tú vas a colocar tu piso, donde vas a vaciar tu piso, por donde tú vas a caminar, ¿ok? Bien, continuamos. Bueno, acá hay otra serie de partidas, ¿no? Tabla destacado, pasamos a las obras de concreto simple. Dentro de las obras de concreto simple tenemos los cimientos corridos. Si tuviéramos subzapatas o falsas zapatas, este mismo proceso que vamos a realizar para el cimiento corrido va a ser el mismo para las subzapatas, falsas zapatas, falsas cimentación o subcimientos, ¿ok? Dentro de lo cual se va a tener concreto, se va a tener encofrado y desencofrado. Dentro de las obras de concreto simple vamos a ver los solados, ¿ok? Si tuviéramos bases de concreto, se metran las bases de concreto. Tenemos estructuras de sostenimiento de excavaciones, ¿ok? Bueno, acá te da una serie de listado. No pueden ser calzaduras, pantallas ancladas, como dice acá la norma. Taludes de corte como las pantallas ancladas, tablas destacadas, pilotes continuos, muros, diafragma, calzaduras, entre otros. ¿Ok? Bajo estos elementos se va a determinar el concreto, el encofrado y desencofrado. ¿Ok? Si dentro del proyecto hubiera estas partidas, se metra. ¿Qué más tenemos dentro de las obras de concreto simple? Los sobrecimientos. ¿Ok? Para ello vamos a determinar el concreto, el encofrado y desencofrado. Si tuviéramos gradas, de igual manera. ¿Ok? Si tengamos rampas, de igual manera. Y luego pasaremos al tema de los falsos pisos. ¿Ok? Listo. Nos vamos por acá. Y nos vamos a la siguiente partida. ¿Cuál es esa partida? Obras de concreto simple. Cimientos corridos. ¿Ok? Listo. Entonces, como nosotros ya hemos trabajado los cimientos corridos, en este caso las excavaciones, simplemente vamos aquí al tema de las excavaciones de los cimientos corridos y vamos a tomar justamente estos elementos que ya se han metrado. Copiamos, ¿ok? Nos vamos ahora a la partida de cimientos, pegamos, listo, y está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente ya tenemos la cantidad, ya tenemos el largo, el ancho, la altura. La altura va a ser la misma, una excavación que el vaciado de concreto del cimiento corrido no es lo mismo. ¿Ok? Para ello nos vamos acá a nuestro plano. Nos vamos por aquí y decimos lo siguiente. Entre los ejes DD y entre el eje 1, 2, eje DD 1 y 2, justamente este de aquí. La longitud
va a permanecer porque es lo que vamos a vaciar de concreto simple. Cimiento corrido, cemento hormigón CH, 1 en 10 más 30% de piedra grande, máximo 6 pulgadas, nos indica el plano. Entonces, de acuerdo a este corte 1-1, me voy acá al corte 1-1, y aquí yo voy a ver el tema de la altura del vaciado de concreto. ¿Ok? Nuevamente, tengo acá el nivel de terreno natural, listo. Yo ya hice toda esta excavación, ¿ve? Toda esta excavación, ¿ok? Que fue de 1 metro. Pero lo que yo voy a vaciar de concreto es esto. Esto es lo que yo voy a excavar. ¿Cuánto es la dimensión o las dimensiones de esta cimiento corrido que yo voy a vaciar? Es de un ancho de 50 centímetros y una altura de 85. La longitud ya lo determiné en la planta. Por lo tanto, para este primer elemento, el eje DD entre el 1 y 2, corte 1, 1, tenemos cantidad 1. La longitud ya lo determinamos, 2.43. ¿Ok? 2.43. El ancho, 50 centímetros. La altura sí varía, ya no es 1 metro, porque esto era a nivel de excavación. Ahora estamos a nivel de vaciados. ¿Cuánto es esa altura? 85 centímetros. ¿Listo? Simplemente corregimos, 0.85. Nada más. Siguiente elemento. Eje DD entre los ejes 2 y 3. La longitud ya la hemos determinado. ¿Ok? Lo que excavamos, vamos a tener que vaciar. Lo único que varía es la altura. Y esa altura es el mismo corte. Corte 1, 1. ¿Cuál es la altura? 0.85. Listo. El eje CD entre el eje 2 y 3. Corte 4, 4. Acá simplemente voy a verificar las alturas. Corte 4, 4 y el ancho. Miren, corte 4, 4 ya es de 40 centímetros. Ahí está, 40 centímetros de ancho. La altura a vaciar es de 85. ¿Ok? 0.85. Listo. Eje CC entre los ejes 1, 2, corte 6, 6. Me voy acá al corte 6, 6. Este es el corte 6, 6, miren. ¿Cuánto es el ancho? 40 centímetros. ¿Cuánto es la altura? 85. ¿Ok? 0.85. Nada más. Siguiente partida, perdón, siguiente elemento, eje CC entre los ejes 2 y 3. Corte 4, 4. Corte 4, 4 ya lo tenemos desde 40 por 0.85. Listo. Ya no hay nada más que hacer, simplemente ya tenemos los volúmenes de concreto simple para el tema de los cimientos corridos. ¿Listo? Hasta ahí tenemos determinado 4.09 metros cúbicos. Ingeniero, ¿qué pasa con el porcentaje de desperdicio para el tema del concreto? Yo no lo pido exacto, correcto. Entonces, el tema de los desperdicios se va a considerar dentro de los análisis de precios unitarios. Ahí se considera tema de desperdicios tanto para el concreto, tanto para el ladrillo, tanto para el acero. ¿Qué más tenemos? Tenemos para el tema de encofrados, ¿no? Etcétera, etcétera. Para el tema de metrado simplemente se calcula la cantidad de trabajo a realizar, de acuerdo a la geometría, de acuerdo al elemento, ¿ok? Hasta ahí ya tenemos determinado el volumen de concreto de cimiento corrido, ¿ok? ¿Listo? Tenemos el cimiento corrido, ya está, simplemente ha variado la altura. Continuamos, solados. El solado de una forma rápida se va a determinar. ¿De qué manera, ingeniero? Todas las zapatas, bueno, bajo este planito, todas las zapatas, ¿ok? Todas estas zapatas llevan solado. El cimiento corrido no lleva, de acuerdo a estos detalles, no lleva. La zapata sí lleva su solado, lleva un solado de concreto. Ok, me voy acá a las especificaciones técnicas. Solado me dice de una resistencia de 100 kilos por centímetro cuadrado. Ok, de altura de 10 centímetros. Entonces yo sé que en todas las zapatas del proyecto van a tener solados. Por lo tanto yo, miren, digito la partida de solado para zapatas, espesor 10 centímetros, resistencia de 100. La unidad va a ser metro cuadrado. Ok, largo y ancho. Ok, la medida de la superficie. Para ello yo me voy a la partida de excavaciones de zapatas aquí. Ok, y voy a copiar todo ello. Por eso
recomendable hacer ordenadamente, elemento por elemento. Bajo, me voy a la partida de solado, copio. Listo. Ahí está. Recuerden, la medida, la unidad de medida del solado, metro cuadrado. ¿Qué me dice la norma? ¿Qué me dice la norma? Vamos por acá. El solado es una capa de concreto simple de escaso espesor que se coloca en el fondo de excavaciones para zapatas, muros de contención, losas, etcétera, proporcionando una base para el trazado de los elementos. Se medirá el área efectiva del solado contada hasta 5 centímetros de la cara vertical del elemento. ¿Ok? Se medirá el área efectiva. Yo ya tengo ya las dimensiones de la zapata, que es de 1,20 m por 1 metro, que es la zapata Z3. Aquí ya no me importa la altura, porque acá simplemente me va a importar las dimensiones de esa zapata, ¿ok? Su área. La zapata Z2 es de 1,20 por 1,20. Z1 es de 1,30 por 1,30 y la Z3 de 1,20 por 1 metro, ¿ok? Listo, con eso ya acabé mi partida de solados. Listo, por eso nuevamente repito, es recomendable trabajar ordenadamente, elemento por elemento. Cosa que así simplemente copias y pegas, ¿ok? En esa secuencia, ¿no? Y vas analizando en este caso, qué datos se va a considerar. Ok, bien. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos quedamos en solado para zapatas. En la siguiente sesión vamos a continuar con el tema de los sobrecimientos. Entramos a las obras de concreto armado. ¿Ok? Vamos a estar viendo el tema del acero, letrado de aceros, tanto de refuerzos, los estribos, ¿ok? Tanto para columnas, para las vigas, para las zapatas, ¿no? Y entraremos para el tema de las losas, ¿ok? Tanto concreto, acero, encofrados, ¿ok? De todos los elementos estructurales, ¿ok? Hasta ahí, si no hay más preguntas, no hay más consultas, damos por finalizado la sesión de hoy. ¿Sí? Si no hay más preguntas, cerramos la sesión de hoy. De todo este material, el avance, vamos a estar compartiendo. Ok, ok, bien. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Hasta luego.